Estamos en la hora del café. Mi invitada, una persona muy especial, les va a encantar escuchar toda su vida y su experiencia, bueno, sus últimos años, y es Leana de Reyes. Y una de las razones por las cuales te hemos invitado y que nos llamó la atención cuando nos enteramos es que tú te dedicas a la crianza de caballos. A la crianza de caballos Un tema que iberoamericanos. en nuestro país es poco usual. Y también yo creo que en el resto de Latinoamérica o Centroamérica no son muchas las mujeres que hacen esto, sino que son los hombres. A ti la vida te ha empujado a hacer muchas cosas, ¿verdad? A sembrar, a producir caña, a producir otros maíz. Sí, debido a que mi esposo falleció hace 2 años y que nosotros somos un matriarcado, me tocó dedicarme a lo que mi esposo había dejado iniciado e inconcluso. Y pues me estoy dedicando a la crianza de caballos iberoamericanos, que es un cruce de caballos peruanos y caballos españoles, y sale la raza iberoamericana, que es una raza preciosa y está al alcance de aquí, de nuestro país. ¿Esa raza desde hace cuánto está reconocida como una raza? Está reconocida, exactamente no podría decirte, pero esta raza empezó en Costa Rica porque de caballos peruanos y de caballos de paso tico. Luego pasó a Nicaragua y en Nicaragua fue que hicieron el cruce de caballos españoles con criollas de Nicaragua, y es a donde salió la raza iberoamericana. Cuando dices criollos de Nicaragua, ¿eran criollos peruanos? Eran criollos peruanos, pero no inscritos como caballos peruanos, no de la pura raza peruana. Yo tuve la suerte de que mi esposo visualizó el porvenir de ese caballo iberoamericano aquí en El Salvador y compró él 2 yeguas puras peruanas en San Pedro Sula. Y tenía un caballo español, y fue así como él empezó, y esto fue hace como 20, 21 años. Entonces ahora que inscribimos los caballos iberoamericanos aquí en El Salvador, tengo la suerte de tener un récord, no de caballos que estoy comprando en este momento, sino que de caballos criados aquí en El Salvador. Y caballos nacidos en El Salvador. Nacidos en El también. Salvador, Sí. sí, nacidos en El Salvador. Y estos caballos se usan para paso. Es un caballo de ego. Un caballo que al dueño le gusta salir, montar y enseñar lo que tienes, que tiene un buen caballo. ¿Tiene la silla del caballo peruano, el paso del caballo peruano o no? No exactamente, Olguita. Es más suave. En el cruce del caballo iberoamericano se ha escogido en la morfología que tiene que tener un buen caballo, es el porte y el galope del español y la suavidad y la belleza del peruano. Ay, qué rico. A mí como fui a Amazonas un tiempo. Qué bueno. Y pues, hice equitación, pues me encantaba. Pero estaba acostumbrada al caballo inglés. Yo te cuento, nunca me he subido a un caballo. No. Nunca en mi vida. Solamente ahora he logrado sobarlos y quererlos. Bueno, pero tu esposo se dedicó al campo. ¿Ustedes han vivido siempre en...? No, mi esposo sí. Mi esposo prácticamente, él se dedicó a la siembra de algodón y tenía la hacienda también. Lo que pasa que era una pasión tremenda por los caballos. Desde jovencito, que de que yo me acuerdo, él tenía una pasión tremenda por los caballos. Mis hijas han heredado esa pasión, lo único que solo 2 de ellas montan, y desgraciadamente las distancias, las situaciones y todo, es imposible estar en San Miguel porque allá está todo. Tú dices que por muchos años ibas con él y oías hablar de los caballos, pero oías y no oías. Sí, de repente enviudeces y te das cuenta que deberías de haber prestado atención más de lo que... Así es.
Eso nos pasa mucho, Sí. ¿verdad? Que por años estamos casados y estamos teniendo una conversación, pero cada quien está como tú Está dices. pensando Cada en uno otro. está el otro en Venus y el Sí, otro en Marte, así como es, tú así explicas. es. Sí, bueno, naturalmente un matrimonio de 42 años, tengo que haber entendido, sabido y conocido algo de caballos, porque todas las vacaciones, los viajes que hacíamos era ir a ver caballos. Y lo veía, me gustaban, pero no me interesaban. Naturalmente, después de viuda, entré en razón y dije yo, no, tengo que ver este barco que se está hundiendo, tengo que ver qué es lo que se va a hacer de todo esto. Y sí, me empezó a gustar. Y viste el potencial ahí. Vi el potencial, vi el sacrificio que mi esposo había hecho por un legado que estaba dejando a mis hijas y a mis nietas, y vi que no era posible que yo me deshiciera de todo eso como la mayoría hubiéramos hecho. Sí, porque después estabas quizás a un punto del éxito y tú por no quizás tomar el valor y la valentía que has tomado se hubiera perdido, ¿verdad? Porque todo en la vida tiene un proceso y un momento. Un Hay que saber proceso, sí. esperar y llegar a ese Un momento. proceso y un momento, cabalmente, porque en vida de mi esposo no estaba el momento de la iniciación del caballo iberoamericano aquí en El Salvador. Fue suerte para mí que cuando yo tomé riendas empezó esta asociación, se asociaron a Nicaragua y a Honduras. Yo todavía no participaba. Cuando ellos supieron que yo me quedaba con todos los caballos, entonces fue que me invitaron y fue que participé. Tuve la suerte de ser la persona que más caballos inscribió en el momento de hacer la asociación. Y si no te hubieran invitado a la asociación. No, y mi ¿verdad? esposo que dejó la semilla ya. Ya sembrada. Vamos Así a hacer es. un pequeño corte Ok. y continuamos escuchando esta linda historia. Y ahora en la hora del café, mi invitada Liana de Reyes, hablándonos de todas sus anécdotas, como cuando enviuda y se ve comprometida el patrimonio de tus hijos a sacarlo adelante. ¿Cuántos hijas tienes? 4 hijas, 12 nietos y una bisnieta. Hoy entiendo, el matriarcado es total. Total, completa. Y ellas, tus hijas, tu hija mayor, cuando fallece tu marido, ya estaban casadas. Todas claro, estaban hace 2 casadas, años, sí. todas estaban casadas, ya tenían mis nietos, la única que nació después fue la bisnieta. O sea que a ti no te podían ayudar ellas porque ya tenían sus vidas hechas. Difícilmente todas viven aquí y pues me toca ir todas las semanas a San Miguel, todas las semanas voy, todas las semanas veo caballos, veo la hacienda, veo la siembra, platico con los empleados, en fin, hago una vuelta de 12 horas todas las semanas. Pero tienes que estar muy satisfecha porque en 2 años has hecho muchas cosas. Has registrado una clase de caballos que no estaba considerada. Has nacido con una nueva asociación de caballos iberoamericanos. Pero además, cuéntame un poquito de las cosechas y las Bueno, siembras. te voy a contar anécdotas que me han pasado en lo que yo tomé riendas en la hacienda. Difícil, porque prácticamente no conocía de qué se trataba. Cuando mi esposo tenía 13 días de muerto, de fallecido, me fui a la hacienda, alquilé un pick-up 4x4 porque no podía subir a la montaña a conocer. Nunca había subido. En 42 años de matrimonio, nunca había subido a la hacienda a conocer. Y cuando ya estábamos abajo con los empleados, les platiqué, les dije que por favor me ayudaran, que yo tenía que tomar riendas en este asunto y a pedirles su colaboración. Empezamos trabajando bastante bien, pero con los meses empezaba ya la cosecha que yo tenía que tomar riendas
Y el más viejo de ellos fue el que me dijo, señora, usted no sabe nada. Por supuesto, yo me quedé asombrada de la contestación que me estaba dando el campesino, pero dije yo, me voy a tomar un reto, voy a aprender, voy a oír y voy a ejecutar. Y qué bueno, ¿verdad? Que tuviste esa humildad de saber entender, ¿verdad? Que no me quedaba otra alternativa y tenía que aprender, porque en realidad, y él tenía toda la razón, no sabía nada. ¿Y cómo te asesoraste con amigos, con en el profesionales? Principio, sí, en el principio de cuando empecé yo a tomar las riendas, habían ciertos amigos de mi esposo que me ayudaron, pero he aprendido, qué buenos amigos, ¿verdad? Sí, he aprendido en el diario vivir, en los tropiezos. Sobre la marcha. Sí, sobre la marcha. Naturalmente, con la caña uno tiene ingenieros que le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Allá uno si lo hace bien o lo hace mal, gracias a Dios. Pero en lo de los caballos, sí. Ahí es en el diario vivir. Y ahora con los caballos entiendo que ya has participado por primera vez en Santana, ¿verdad? Sí, la competencia fue el 22 de julio en Santa Ana. Fue una bonita competencia porque participamos más de 50 caballos y pues los resultados los vamos a ver a medida que empecemos a vender. Qué bien, te felicito. Gracias. Y entonces estás totalmente entregada y además una gran abuela. Una gran abuela, una gran bisabuela. Van y participan y están ahí y todo. Seguimos en el matriarcado. Mis nietas, las mayores, son mujeres. Los chiquitos son los varones. Entonces, les gusta naturalmente. No tienen la oportunidad de estar en el vivir, en el convivir con ellos, pero sí les gusta. Tú contabas de que tu esposo, tú tenías problemas porque él traía caballos y tú le prohibías que entrara un caballo más siempre sin consultarte. Sí, no, siempre tuve problemas en las adquisiciones que mi esposo hacía en Nicaragua, en Costa Rica. No es que no estaba de acuerdo, era porque era caro sí. Comprar un caballo. Y me preocupaba, no veía rápido como un negocio. Pero mis hijas, que adoraban a su papá, siempre estaban en confabulación con él. Una vez, y es una anécdota que comentamos con mis hijas, nos reímos naturalmente, que cuando una vez me di cuenta por otra persona que venía un caballo de Costa Rica, un caballo muy lindo. Y entonces estábamos en el almuerzo con una de mis hijas y mi esposo, y yo dije, el próximo caballo que compren, sale el caballo y el dueño del caballo de esta casa. Solo ellos no me dijeron nada, ni hicieron ningún comentario. Por supuesto, entró el caballo y nadie salió de la casa. Pues sí que era difícil la amenaza de cumplir, ¿verdad? Bueno, ya terminamos, qué lástima, pero ¿hay algún consejo que tú le puedas dar a alguna mujer sola, viuda, que está saliendo en estos momentos? El consejo que yo les puedo dar a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios que tienen la oportunidad de convivir, que les guste las aficiones de los esposos, que lo hagan, porque que convivan y compartan. Que convivan, compartan, que les guste y aprovechen los momentos que tienen para todas las aficiones del esposo. Porque es duro, como me tocó a mí, de un solo, que es cierto, sabía, conocía, pero me bastaba el amor y la afición de Óscar hacia los caballos. Ahora, pues me gustan, soy una aficionada y una amante de ellos. Bueno, y una gran profesional. Gracias, te agradezco mucho que gracias a ti. Aquí.